Hola a todos, esto es Patercos, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje y Confección Online patercos.com, y en el vídeo de hoy recuperamos temática y vamos a volver a hacer un vídeo de patronando 3 tops veraniegos vistos en Instagram. Bueno, en realidad uno ha sido visto en Zara, los otros 2 vistos en Instagram. Pero antes recordaros que por una suscripción de tan solo 10 euros al mes podéis acceder a la Academia Online, donde hay un montón de clases disponibles de transformaciones de patronaje, de sus acabados de confección, y un montón de tipologías de prendas diferentes, pantalones, chaquetas, blusas, en fin, y un montón de cosas para mejorar vuestro patronaje desde casa a vuestro ritmo, como queráis, con diseños actuales y que podemos ver en las pasarelas. Dicho esto, vamos a empezar a hacer el patrón de los 3 tops. Son 3 tops pues que realmente son muy ponibles ahora para verano. Y en este vídeo, igual que en el anterior, que lo dejaré en la cajita de la información, solo trabajamos el patrón. Necesitáis saber ya hacer los patrones base, tanto de cuerpo como de manga, así que vamos a empezar. El primer top que vamos a hacer es el top de volantes del medio. Es un top muy visto en verano y realmente hay diferentes formas de hacerlo. Os voy a decir una, pero con una variación. Tenemos el delantero y la espalda, y este top se divide en 2 niveles. El primer nivel lo vamos a hacer en la línea de pecho. Habéis visto que he prolongado hasta el centro la línea de la pinza. Y el segundo nivel, que sería el del escote, lo he puesto un poquito más subido, un par de centímetros, entre unos 3 centímetros por arriba del piquete de aplomo del delantero, y he hecho una perpendicular desde el centro. Por lo tanto, aquí en amarillo nos queda lo que sería el segundo nivel, que en la costura de arriba se pone uno de los volantes, y luego nos queda el primer nivel, que en la costura del escote nos queda el primer volante. Esto lo tenemos que hacer también en la espalda. A la misma altura vamos a ir colocando la franja del primer nivel y después la franja del segundo. Por cierto, en el delantero ya veis que he aprovechado la costura para eliminar la pinza. Luego, cuando separemos las piezas, ya no habrá pinza como tal, será como un costadillo horizontal. Ponemos la franja para el segundo nivel a la misma altura que en el delantero, en la espalda, y separamos en amarillo la segunda y en verde la primera. Luego vamos a hacer el patrón base de la manga respecto a nuestro cuerpo. Y la manga se corresponderá, veis que es caída, bueno, es caída, va por debajo del hombro. Y el volante del escote lo que hará es seguir esa línea de contorno de manga. Así que vamos a la manga, vamos a medir por encima de los piquetes de aplomo esa distancia que habíamos puesto también en el cuerpo, y uniremos ambos lados. Lo que queda por encima de la copa lo eliminaremos, y el largo de la manga será de unos 4 centímetros, porque ya vemos que no es muy larga. Lo que pasa es que luego desde el bajo lleva un volante. Si quisiéramos hacerlo ajustadito, que el cuerpo nos quedara ajustadito a nuestro cuerpo, pues ya lo tendríamos, porque el patrón base ya está a nuestra medida. Le tendríamos que añadir los volantes, pero si queremos que quede con un poco más de amplitud, para que luego al añadirle una goma elástica se nos ajuste ya al escote, al pecho y a la cintura, lo que tenemos que hacer ahora es abrirle un poco el recorrido, aprovechando más o menos el centro del patrón donde está la pinza. Vamos a hacer una línea que nos hace ahí como el punto de separación para añadir más recorrido. Esto lo que hace al final es que la blusa sea más casual, porque si lo hacemos a la medida, que es como lo tenemos ahora, pues al final, ¿no? Pues en el centro de espalda le tendremos que poner una cremallera que nos ajuste bien todo, que el escote no se nos vaya para abajo. Pero si le abrimos amplitud y luego le ponemos goma elástica, pues ya con la goma elástica
se nos ajustará a todo el cuerpo, al pecho, a la cintura, y lo que pasará es que debajo de los volantes pues obviamente la blusa quedará un poquito con frunce. Para abrir este recorrido vamos a empezar por el delantero, nos calcamos primero la mitad central hasta el punto de separación, prolongamos por arriba y por abajo y le damos la amplitud que queramos, pues entre 5 y 10 centímetros. A partir de esos 5 o 10 centímetros nos calcamos el resto de la pieza. Ahora mismo estamos calcando el nivel superior y el nivel inferior a la vez, pero ahora cuando acabemos aprovecharemos esa costura horizontal y lo separaremos en dos piezas, pero ya tendremos la amplitud dada tanto arriba como abajo. Ambas piezas van a conservar el cortar a lomo en el centro. Arriba llevará una goma, en la costura llevará también una goma y en la cintura también. Y ahora en la espalda hacemos exactamente lo mismo, repetimos el proceso y por la línea central le abrimos esos 5 o 10 centímetros. Como ya lo sabemos, esto lo voy a pasar, pero tened en cuenta lo que os decía antes, que si lo hacéis así, si le dais esta holgura, ya no hará falta que en el centro espalda lleve cremallera, podrá ir cortado a lomo. Al igual que en el delantero, cortaremos la costura que está a la altura del contorno de pecho. Para terminar tenemos la manguita, que esta la podemos separar simplemente por el centro y le ampliamos también pues unos 5 o 10 centímetros. Para terminar tendríamos el nivel 1 que nos cogería el delantero, continuaría por la parte superior de la manga y después por la espalda. Y esto es simplemente el recorrido de medio cuerpo, falta la otra mitad. En todo caso, después de medir este recorrido, haremos un volante con las dimensiones de este recorrido. Os voy a dejar en la cajita un vídeo en el que explico diferentes métodos para hacer volantes de capa, de media capa, de doble capa, en espiral, y hacéis el que queráis. Esto es un recorrido bastante largo, así que yo en realidad os diría que para este método utilicéis el de la espiral. Os vais haciendo la espiral, ¿vale? Según el vídeo este que os voy a dejar, y cortáis de la espiral, cortáis el recorrido necesario. Luego también, para decidir el largo, pues vais al cuerpo y desde lo que es la línea del escote medís el largo hasta donde queréis que llegue el volante. Yo os diría que sobrepase un poco la siguiente costura para que no se vea esa costura, ¿vale? Decidís el largo y listo, ya tenéis el largo y el recorrido del volante. Una vez hecho el primero, repetiríamos el mismo proceso para el segundo, pero el segundo simplemente nos coge el contorno de delantero y de espalda. Ya no nos coge la manga. De hecho, luego tendríais que hacer otro volante para solo el bajo de la manga.
Y con esto este top ya estaría listo, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente. El siguiente modelo es un top de tirantes que lleva como un fruncidito en los costados. Para eso, volvemos a partir del cuerpo base. Y más o menos a mitad de hombro vamos a unir ese punto con la pinza de talle. Esto es más o menos para marcarnos visualmente la posición del tirante. En principio podemos modificar el patrón sin necesidad de mover las pinzas, porque realmente las pinzas no las vamos a usar, las vamos a ignorar en este modelo. Pero bueno, por si a alguien le lía tener la pinza de pecho ahí en el costado, simplemente os la podéis trasladar junto con la de talle, y así es como si estuviéramos abriendo un vuelo más grande en la parte de abajo. Hecho esto, vamos a dibujar la parte del escote del top, ¿no? El piquito que nos sube hasta el tirante y el escote en pico que se nos queda. Realmente esto es totalmente a gusto. Yo lo he subido unos 16 centímetros desde el punto de pecho donde empiezan las pinzas, y lo he bajado hasta totalmente el contorno de pecho, pero que pronunciéis más o menos el escote depende de vosotros y la formita que le queráis dar arriba. Luego lo he bajado hasta donde empezaría, ¿no?, la pinza de pecho. También es verdad que si tienes mucho pecho, cuidado con bajar demasiado, con escotar demasiado o bajar por el costado demasiado el escote. El top lo vamos a alargar porque ahora mismo solo llega hasta la cintura. Vamos a alargarlo unos 10-12 centímetros más. Aunque esto es totalmente a gusto. Y desde el centro delantero prolongamos hacia el costado. Y antes de dibujar la línea de costado, vamos a darle un poquito de holgura en el lado, ahí debajo de la sisa. Simplemente con que le deis más o menos 1 centímetro es suficiente. Redibujáis el escote. Y ahora sí, desde la base hacemos una perpendicular que nos llegue a este punto de costado debajo de la sisa. Esto es si el top cayera en recto, pero nosotros le queremos dar un poquito de vuelo para luego recogerlo con el fruncido. Así que pongamos que le queremos dar un vuelo de unos 15 centímetros, pues hacemos una paralela al costado a 15 centímetros, medimos la medida de costado hasta el bajo y trasladamos esa medida para que nos corte en la línea que está a 15 centímetros y unimos el bajo con una línea curva y cerramos el costado. De momento esto sería el contorno, ¿no?, la silueta de nuestro patrón. Vamos a hacer lo mismo en la espalda. Realmente es simplemente repetir los mismos pasos. Tenemos que ver cuánto hemos bajado desde la sisa en el delantero para empezar a dibujar el costado en la espalda en el mismo punto. Y tendremos que darle también ahí una amplitud de 1 centímetro. Además, habíamos dicho que el tirante nos llegaba más o menos hasta mitad de hombro, así que dibujamos también desde la pinza una línea curva hasta mitad de hombro. El pico de la espalda, el escote de la espalda, también lo hacéis a gusto como queráis. Si lo queréis poner a la misma altura que en el delantero, pues lo ponéis. Ampliamos ese centímetro en el costado. La pinza de talle la ignoraremos como si no estuviera
y tenemos que trasladar la misma forma de costado del delantero a la espalda, con el mismo largo y luego con la misma apertura por el lado. Con esos 15 centímetros. Ahora lo que nos queda es poner la línea de fruncido. Para eso realmente la podéis poner a gusto, ¿vale? Como queráis que quede el fruncido. Yo le he puesto más o menos a la altura de la cintura, más o menos por la mitad, pero un poquito más hacia el centro, en la línea de cintura que tenemos marcada, para que empiece desde ahí. Y le he subido unos 6 centímetros hacia arriba para ahora unirla con una línea curva hasta donde llega la línea de cintura. Esta línea, ¿vale? Esto que voy ahora a repasar, esto es por donde luego irá fruncido. ¿Y cómo lo frunciremos? Pues tendríais que crear un pequeño carril interior y por dentro meterle un cordón. Un cordón para luego tirar desde el costado, el cordón saldría desde el costado y al tirar pues se frunciría. En la espalda haremos lo mismo. Por supuesto las dos piezas irán a lomo porque como es amplia te la puedes poner sin cremallera ni nada. Y en la espalda haremos lo mismo para crear también ese carril. Meteremos otra cuerdecita, otro cordoncillo y así el cordoncillo de la espalda y del delantero se unirán en el costado y se puede hacer ahí un nudo con lazada que nos fija el fruncido. ¿Qué nos queda? Pues medir la distancia de los tirantes. Como tenemos dibujada más o menos la línea de referencia, tanto en delantero como en espalda, pues simplemente tenéis que medir esas líneas y el conjunto de ambas pues es la distancia de vuestro tirante. Para terminar pasamos al último diseño, que es esta blusa de manga corta que tiene ahí en medio como un pliegue. En el delantero, en el costado, debajo de la sisa, le vamos a dar una amplitud de 2 centímetros y bajaremos hacia abajo en perpendicular 3 centímetros. Esto es para darle holgura en el costado. Luego también en el hombro, desde el centro perpendicularmente, vamos a ampliar 1,5 el largo de hombro. Redibujáis la sisa y con esto redibujáis también ahora la línea de hombro. Vamos a alargar el patrón para que quede más largo de cintura, tampoco mucho, unos 5 centímetros, y lo llevamos hasta el costado, que habéis visto que el costado bajaba en recto totalmente. El escote es en pico, así que sabiendo que es en pico podéis dibujarlo como queráis. Yo le he abierto unos 3 centímetros en el costado, en el cuello, y le he bajado unos 12 centímetros en el delantero. Tened en cuenta que yo no he hecho prototipo. Siempre hay que hacer un prototipo para comprobar que nos gusta visualmente. Yo estoy, digamos que haciéndome una idea de lo que puede llevar, pero no lo sé porque no he hecho prototipo.
El piquete de aplomo, igual que hemos bajado 3 centímetros en el costado de la sisa, el piquete de aplomo también lo bajamos hacia abajo 3 centímetros. Pero los piquetes hay que mantenerlos. Y luego para dibujar el pliegue central, prolongamos la línea de cintura hacia el centro y pensar cuánto quiero que se cruce el pliegue. Pues desde la cintura, si quiero que se cruce 10 centímetros, desde la cintura hacia afuera, marco 10 centímetros y lo uno con el punto donde acaba el pico del escote. En esta ocasión, en este patrón, el delantero, el lado izquierdo y el derecho no van a ser igual. Y da igual, o sea, podéis poner en el lado izquierdo o el lado derecho la parte que queráis, ¿vale? No tiene por qué quedar una encima de otra, o sea, no tiene por qué ser la dirección que yo os diga, da igual. La primera, uno de los lados, lo calcaremos con el triángulo este que hemos hecho, pondremos la pieza en espejo y volveremos a calcar solo la piececita del pliegue, porque necesitamos que esta parte nos pliegue hacia adentro y vuelva a quedarse con el centro delantero. Y luego el otro lado, que lo tenemos que calcar en espejo, solo calcaremos el cuerpo hasta el centro delantero, sin el triángulo este que sobresale. Ahora recortaré las piezas y así veis cómo quedaría montado. Tenemos un lado que doblaríamos el triángulo por la mitad y montaría sobre el otro lado. Tendríamos que juntar esa costura y después, cuando ya la tenemos junta, plancharíamos para que nos quedara así montado. Y en el bajo ya veis que lleva una goma, porque entre que le hemos dado holguras en los costados de la cintura y que las pinzas no se cierran, lo que hace es ponerle una goma elástica en todo el bajo del top. Vamos a la espalda, vamos a hacerla simple, pero tenemos que darle las mismas holguras que en el delantero. En el costado habíamos ampliado 2 centímetros horizontalmente y después habíamos bajado la altura de sisa, la habíamos bajado 3 centímetros. En el hombro habíamos alargado 1,5 centímetros hacia afuera. Y tendremos que redibujar la sisa. El piquete de aplomo de la espalda lo tenemos que bajar también 3 centímetros. Y el largo del costado desde la sisa hacia abajo debe medir lo mismo que en el delantero. Otra cosa que habíamos hecho era ampliar el contorno del escote por el hombro 3 centímetros y por detrás lo dibujáis así con una línea curva que os quede uniforme. Tendréis que bajarle un poquito en el centro espalda, pero lo tenéis que ver vosotros visualmente donde queda bien la bajada. Ahora que ya tenemos el cuerpo delantero y de espalda, podéis sacar la manga base que corresponde a este cuerpo, ¿vale? Sacáis la manga base y vemos la transformación que es muy sencilla porque es una manga corta. La copa debería ser la altura de copa de unos 12 centímetros y el largo de la manga de unos 12 centímetros también. Es así, llega casi hasta el hombro. Lo podéis variar si queréis y como mínimo os diría que los costados bajen en recto y en todo caso si queréis que tenga un poquito más de amplitud podéis ampliarle por los costados 3-4 centímetros. Y con esto tendríamos ya acabado también el patrón de la manga.
La manga la tendríamos que cortar 2 veces. La espalda, como va al lomo, solo la tendríamos que cortar una. Y el delantero tendríamos que cortar uno de cada lado. Y hasta aquí este tutorial. Si os ha gustado podéis suscribiros al canal, darle me gusta o compartirlo. Abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.